Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a continuar viendo justamente cómo se definen listas en Prolog, cómo se definen incluso reglas que hagan uso de estas listas, y también estudiaremos un tipo de listas muy común, o más bien muy famoso de lo que es Prolog, que son las listas diferencia, ¿va? Entonces vamos a empezar justamente recordando cuál era la definición de listas, que pues seguramente ya habrán trabajado desde sus cursos de discretas, en lógica, en lenguajes, en autómatas, ¿no? En la mayoría de cursos formales, pues nosotros definimos a las listas utilizando un patrón recursivo, ¿no? Entonces decimos que la lista vacía es una lista, ¿no? Y en este caso la vamos a representar por corchetes vacíos, y decíamos que si C es un elemento, pongan atención aquí, de un conjunto cualquiera y R es una lista, entonces esta notación, ¿no? Lo es también. Entonces aquí les decía que pusieran atención porque estamos tomando elementos de conjunto cualquiera, es decir, las listas en Prolog no son homogéneas, sino que pueden ser heterogéneas. Puedo tener listas de números combinadas con letras, etcétera, ¿no? Y en este caso, esta notación de C-pipe R lo que nos está indicando es justamente que tenemos una lista con cabeza y cola, ¿no? C lo que está representando es la cola, perdón, la cabeza, y R es el resto o cola de la lista, ¿no? Entonces, esto es equivalente a la notación cons de algunos otros lenguajes. Por ejemplo, en Racket tenemos literalmente la función cons que pega un elemento con la cola de una lista, y tenemos, por ejemplo, en Haskell la notación de dos puntos. Ponemos el elemento de la cabeza, dos puntos, y la cola de esa lista. Es equivalente, y pues como toda definición recursiva tenemos que indicar que son todas las posibles construcciones de este tipo de dato, ¿no? Entonces, vamos a revisar justamente el uso de listas en la solución de problemas y algunas formas de representación que tienen las listas. Vamos a empezar justamente por eso. Entonces, tenemos en general tres formas de representar listas, que son realmente solo se utilizan dos. Una nada más la vamos a utilizar como un formalismo, que es la representación interna. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí, como lo hicimos la clase pasada. Voy a utilizar Sublime como pizarrón, ¿no? Entonces tenemos primero que nada la representación simple, ¿no? La representación simple lo que nos dice es que una lista se va a representar mediante una secuencia de elementos, ¿no? Y los vamos a separar justamente por comas y los vamos a delimitar por corchetes. O sea, es la notación que ya han trabajado en otros lenguajes como Haskell o Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, los elementos de una lista pueden ser básicamente cualquier término válido o incluso otra lista, ¿no? Entonces, ejemplos de esto podrían ser la lista que tiene los números del 1 al 4. Bueno, vamos a ponerle otro, del 1 al 5. Podría ser la lista que tiene estos átomos, bueno, estos, sí, átomos. La lista que tiene, pues, puras variables, por ejemplo. O una lista de listas, por ejemplo, también se puede. O pues la lista vacía, que es básicamente esta lista. Bueno, entonces esta es la representación simple. La representación interna es más que nada un formalismo, porque justamente internamente las listas se van a representar utilizando el famoso predicado punto, ¿no? Este predicado punto va a recibir dos parámetros, uno para la cabeza de la lista y otro para la cola, ¿no? Entonces esta representación, como les digo, es más un formalismo y no la podemos utilizar, o más bien no suele usarse en problemas reales. Va a depender también del intérprete que estemos utilizando. En el caso de Sui Prolog no se utiliza, no se puede definir listas así. Creo que hay que instalarle alguna biblioteca o algún paquete para que se pueda, pero nosotros no lo vamos a realizar, entonces no vale la pena que nos esforcemos en eso, ¿no? Entonces, básicamente la representación interna lo que hace es utilizar el predicado punto, representación interna. Entonces vamos a utilizar el predicado punto, por ejemplo, este es el predicado punto, literalmente es poner un punto, y en los paréntesis vamos a poner sus argumentos. Recuerden, el primero es la cabeza y el segundo es la cola. Por ejemplo, aquí quiero que la cola sea otra lista, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es justamente la lista que estábamos definiendo anteriormente con los elementos del 1 al 5,
Y en el último, pues la cola será la lista vacía, ¿no? Es parecido a cuando estamos aprendiendo a construir listas en otros lenguajes como Haskell o Racket, ¿no? Que nos dicen, pues mira, la lista cons la construimos de esta forma, ¿no? Al final le decimos que la lista vacía. Con Haskell decimos lo mismo, pero con los dos puntos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces son equivalentes estas representaciones, pero la de Prolog es justamente esta, ¿no? Y finalmente la última representación, que es la que vamos a utilizar más, es la representación mediante patrones. Entonces, cuando definamos predicados o en general reglas, ya habíamos visto que pueden utilizar recursión. Entonces, la recursión la hacemos mediante un caso base y un caso recursivo. Entonces, en el caso de las listas, el caso base, ya como ya habrán visto en otros cursos, pues es la lista vacía. Y el caso recursivo lo hacemos sobre las listas que tienen una cabeza y una cola. Entonces, para definir este tipo de predicados sobre listas, tenemos una representación que nos hace la vida más fácil, justamente utilizando patrones, que es justamente el que tiene la definición formal, que es justamente este, ¿no? Entonces, este patrón que tenemos aquí lo vamos a utilizar justamente para decir, ok, si tenemos la lista vacía, haz esto. Si tenemos una lista con cabeza y cola, haz esto, ¿no? Entonces, ejemplos de listas representadas así, que decíamos que esta es la representación mediante patrones, entre patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo definir esta lista, que es la lista que tiene como cabeza al 1 y como cola a la lista 2, 3, 4, 5, ¿no? O por ejemplo, también podemos especificar más de un elemento, ¿no? Y aún así lo considera como si fuera la lista o los primeros, perdón, la cabeza o los primeros elementos de la lista. O posteriormente podemos, por ejemplo, aquí, hacer ciencia, incluso, o sea, no está restringido eh, a dos elementos, pueden ser más. O también podemos hacer listas de listas, ¿no? Por ejemplo, esta, que era la lista que empezaba con la lista que tiene el 1 y 2. De hecho, esta tendría que ser una lista también, un corchete, y así, ¿no? Entonces, la segunda y tercera lista, ¿no?, que vemos aquí, justamente muestran cómo utilizar este patrón para listar los primeros elementos y no únicamente la cabeza de la lista. Entonces, estas representaciones las vamos a utilizar para definir algunas reglas. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio, que es justamente definir un predicado que, dada una lista y un elemento, nos va a indicar si ese elemento está contenido en la lista. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues nos vamos a apoyar de la recursión y vamos a utilizar la representación mediante patrones porque va a ser esto más fácil. Podemos utilizar otra representación, sí, pero nos vamos a complicar muchísimo más analizando la estructura, ¿no? Entonces, vamos a definir el código aquí. Justamente vamos a definir este predicado y vamos a proporcionar una regla para el caso base y una regla para el caso recursivo. Si caigo en la regla del caso base, terminamos la recursión y listo. En caso contrario, pues tenemos que descomponer la lista, como cualquier recursión, en casos más pequeños y pues ahí definir, ir reduciendo el problema hasta que lleguemos a un caso base, ¿no? Entonces, justamente tener el caso base nos permite evitar caer en ciclos infinitos y de hecho eso no es del todo cierto en Prolog, como veremos más adelante cuando veamos o estudiemos más a fondo el retroceso, ¿no? Más bien tener un caso base en este tipo de lenguajes no nos garantiza evitar ciclos infinitos, ya lo platicaremos más adelante en otro video. Entonces, bueno, vamos a definir este predicado. Primero voy a poner un comentario. Entonces vamos a definir al predicado que se llama contiene. Y contiene recibe una lista y un elemento X, ¿no? Entonces lo que me va a indicar este predicado es si el elemento X se encuentra contenido en la lista L, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define este predicado? Pues es contiene. Y el primer caso uno diría, pues vamos a definirlo para la vacía. Entonces, si me pasan la lista vacía y un elemento E, por ejemplo, recordemos que cuando definimos, de hecho creo que no lo mencioné en la lección pasada, pero cuando definimos reglas
los parámetros tienen que ser variables. Si ponen aquí términos, pues ya estamos diciendo que es un patrón específico, ¿no? En particular sí lo vamos a hacer en algunos casos así, pero para este caso no. En este caso, si yo pusiera esto así, no tendría mucho sentido porque las reglas y los hechos únicamente se definen para casos verdaderos. Este es un caso base, entonces yo tendría que poner algo como esto, ¿no? No sé si uno, o sea, es más como la experiencia que tiene uno con Prolog, ¿no? Si uno lo leyera por primera vez diría, pues contiene de la lista vacía un elemento, es falso, ¿no? Y tiene sentido. El problema es que en Prolog esto no funciona así. Si yo lo dejara así, esto sería la regla, ¿no? Que recibe a la lista vacía y un elemento y que tiene como premisa a false. Y eso no tiene sentido. Estás diciendo, para probar que la lista vacía, más bien, sí, que la lista vacía contiene el elemento E, tienes que probar primero falso, ¿no? Entonces, pues como que no tiene sentido. Entonces, los casos que se reduzcan a falso, simplemente no los ponemos y como no hay una regla que defina estos casos, pues Prolog va a devolver false automáticamente. Entonces, el caso de la lista vacía no lo vamos a considerar como un caso base porque por default nos va a devolver false, ¿no? Entonces, el siguiente caso más pequeño que tenemos es la lista que pues podría tener un elemento, ¿no? Entonces, si yo le pido que busque el elemento E en esa lista, pues me va a devolver true, ¿no? Porque sí lo tiene. Y de hecho, si lo generalizamos todavía más, podríamos hablar de una lista con múltiples elementos. Y si vemos que la lista ya empieza con ese elemento y lo estoy buscando, pues ya, ¿para qué sigo buscando en el resto de la lista? Entonces, nuestro caso base será la lista empieza con el elemento E y cuya cola no nos interesa. Entonces le vamos a poner un guión bajo, que nos quedamos pendientes de hablar de ejemplos de eso la sesión pasada. Justamente el guión bajo es un comodín en el cual podemos decir y lo que sea, ¿no? No nos importa el contenido que haya ahí. Entonces esta es una lista que empieza con un elemento E y que tiene como cola lo que sea. Puede ser la lista vacía, una lista de listas, una lista con un elemento, con N, lo que sea, ¿no? Y lo que voy a buscar es el elemento E. Entonces, si tengo una lista que empieza con E, estoy buscando a E, pues concluyo true. Por lo tanto, esto es un hecho, ¿vale? Y este es nuestro caso base. Para el caso recursivo, este ya se parece más un poco al razonamiento común que tenemos. Aquí ya no nos va a interesar el primer elemento de la lista, porque si no fue igual, me voy a pasar a esta regla. Si fue igual, pues se queda directamente en esta regla. Entonces ya no tiene sentido que estemos revisando cuál es el valor del primer elemento. Entonces le voy a poner un guión bajo ahí. Y lo que sí vamos a ver es la cola de la lista, eso sí nos interesa. Entonces, si estoy buscando E en una lista que ya vi que su cabeza no es igual y pues no me interesa cómo empieza, pero tiene una cola C, pues lo que voy a hacer es buscar ese elemento en la cola. Entonces la recursión sería, contiene eh, C, E, o sea que la cola contenga a ese elemento. Entonces, si lo vemos como regla, lo que estamos diciendo es que tenemos una lista de esta forma, tenemos esta premisa. Pero lo que me está diciendo esta regla es, para probar que en una lista que tiene cola C y un elemento E, tienes que probar que C contiene a E. Entonces aquí puedo volver a utilizar esta regla y si en algún punto la lista empieza con E, concluyo true. Si nunca lo encontré como primer elemento de la lista, como no hay ninguna regla para ese caso, pues concluyo con false, ¿vale? Entonces esta sería mi primera regla. Entonces lo voy a guardar, ¿no? Y entonces aquí nuevamente hago énfasis en que no se define el primer caso para la lista vacía porque se vuelve falso, ¿no? Entonces no es necesario poner una regla en este sentido. Entonces vamos a ejecutarlo. pl ejemplos.pl y vamos a hacer un análisis de casos uno por uno. En la nota va a estar mucho más desglosado. Nuevamente les pido una disculpa porque no tengo pues la forma de hacer esto como más interactivo aquí. Lo he tratado de hacer en las presentaciones, pero aún así no se puede. Entonces la forma en la que me estoy auxiliando es en las notas, entonces ahí chequen el desglose paso a paso. De cualquier forma yo aquí, aunque sea con palabras, lo voy a tratar de explicar de manera que quede más claro, ¿no? Entonces nuestro primer caso, vamos a hacerlo como de lo más particular a lo más general. Entonces nuestro primer caso será cuando tenemos a la lista vacía. Entonces si yo hago una consulta
de esta forma, ¿qué me debería devolver? Pues les voy a hacer así como Dora la exploradora. ¿Qué debería devolver? ¿No? Y ahí me quedo callado un ratito y ya me contestan. No, no es cierto, ¿no? Entonces les voy a poner contiene de la vacía y el uno. Entonces vemos que la lista está vacía, por lo tanto el uno no está contenido ahí y me debería devolver false. Entonces lo ejecuto y le pongo false. Más bien me devuelve false, ¿no? Entonces tiene sentido. ¿Por qué ocurre esto? Me voy a la base de conocimientos. Tengo que buscar un patrón o una regla que me diga que en el argumento izquierdo está la lista vacía. La primera regla no me está diciendo eso, me está diciendo que es una lista que empieza con E y que no me interesa los valores que tenga en la cola. La segunda nos está diciendo que es una lista que no nos importa con qué empieza, pero que tiene una cola, ¿no? Entonces ninguna es la lista vacía, por lo tanto, como no hay una regla definida para este caso, devolvemos false, que es justamente lo que les decía hace rato. Vamos al siguiente caso. En este caso, nos vamos a referir a las listas que tengan el elemento buscado como primer elemento. Es decir, algo como esto. Contiene 1, 2, 3 y 1, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la lista pues tiene primero el 1 y el elemento que estoy buscando es el 1. Entonces me debería devolver true, ¿no? Entonces le damos enter y me devuelve true. Pero aquí hay algo interesante. ¿Se acuerdan que les decía que en Prolog no por definir un caso base ya no vamos a caer en ciclos infinitos? Pues no es solo con ciclos infinitos, también no significa que vamos a detener la búsqueda de pruebas, sino que va a continuar. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay otra rama dentro de la lógica de mi programa. Entonces, si le pongo punto y coma, ¿qué pasa? Me devuelve false. Entonces, mi árbol de búsqueda tiene una rama justamente donde no hubo éxito en la consulta. Es justamente lo que nos está diciendo esta regla. Entonces, vamos a analizarlo. Nos está diciendo que es una lista que empieza con 1 y estoy buscando al 1. Entonces estoy en el primer caso. Estoy en un punto de elección en donde puedo elegir esta regla o puedo elegir esta regla. ¿Por qué puedo elegir a las dos? Porque la primera empieza con E y estoy buscando a E. La segunda no me importa con qué empiece, ¿no? Entonces, en particular si empieza con E, no importa. Y estoy buscando a E. Entonces, este patrón aplica para esta regla y para esta regla. Entonces ejecuta primero este camino. En este camino, el primer elemento es el 1 y estoy buscando el 1, por lo tanto es un hecho y devuelvo true, que es justamente esta respuesta. Para el otro camino, lo que está haciendo es venirse para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a decir, ignora la cabeza de la lista y busca en la cola. Entonces va a buscar en la lista 2, 3. Luego va a buscar en la lista 3. Luego va a buscar en la vacía, que como ya vimos, nos devuelve false. Entonces, esto es lo que me está devolviendo ese otro camino. ¿Cómo lo hacemos para que solo nos devuelva la respuesta a un camino? Pues vamos a definir más adelante un mecanismo que son los cortes, que nos van a ayudar a hacer eso. En este caso tenemos que también tener cuidado porque si hacemos un corte donde no es, puede que me regrese el caso de falla, ¿no? Entonces también hay que analizar mucho eso. Más adelante vamos a platicar de esto. Vamos con otro caso. En este caso vamos a suponer que la lista se encuentra o el elemento que estamos buscando está en cualquier otra posición. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, en esta lista y queremos al 2, ¿no? Entonces le damos enter, nos devuelve true y tenemos el mismo caso que hace rato, una rama de éxito y una rama que falla, ¿no? Entonces vemos que la rama de éxito ocurre porque justamente tenemos el elemento ahí y esto pasa justamente porque aquí no caemos en el primer caso, ¿no? Porque la lista empieza con 1 y concluye con 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar contiene de la cola, que en este caso es la lista que tiene el 2 y 3, con E, que es el 2, ¿no? Entonces ahí ya tengo una lista, más bien una consulta, subconsulta de esta forma, ¿no? Una submeta más bien, ¿no? Entonces, como ya tengo esta meta así, vuelvo a caer en el caso de ¿no? En el cual el patrón coincide con la primera consulta y con la segunda. Entonces, para la primera, como es el primer elemento, me devuelve true, que es justamente esta respuesta. Y para la segunda, me va a decir que busque en la cola de la lista. Entonces, en la lista que tiene el 3 no está el 2, busco en la cola, que es la lista vacía. Como la vacía no está definida para ningún caso, devolvemos false, que explica esta segunda
respuesta, ¿no? Entonces, es cuestión de ir ahí como analizando por qué está ocurriendo esto y justamente para eso nos sirve dibujar los árboles de búsqueda, ¿no? Los árboles SLD. Me acordé de un alumno que alguna vez dijo árbol LSD en una clase, entonces aguas con eso, son SLD, ¿no? Y posteriormente el último caso que nos falta analizar es en el cual no hay ningún elemento en la lista, ¿no? Entonces ese caso lo tenemos, por ejemplo, en la lista que tiene el 1, 2, 3 y estoy buscando el 4. Entonces si lo ejecutamos, solo hay una posibilidad que es false. ¿Por qué solo hay una posibilidad? Porque en el primer caso este patrón no coincide porque la lista empieza con 1 y termina y estoy buscando el 4. Entonces no me sirve. Para este caso, pues la lista no me importa con qué empiece, tiene una cola, estoy buscando un elemento, entonces voy a buscar al 4 en la cola. Entonces busco al 4 en la lista que tiene el 2 y 3, es el mismo caso, no está. Busco el 4 en la lista que tiene el 3, mismo caso. Busco el 4 en la lista vacía, como no hay una regla para esto, devuelvo false. ¿Sale? Entonces, estos son los casos en general para nuestro código, ¿no? Entonces, como les decía en la nota, viene ahí explicado paso por paso. Si algo no les queda claro, déjenlo en los comentarios. ¿Sale? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, vamos a definir un predicado que dadas tres listas, nos va a indicar si la tercera lista es el resultado de concatenar la primera con la segunda. Nuevamente nos vamos a apoyar de la recursión y nuevamente vamos a utilizar la representación mediante patrones. Entonces vamos a definir ese predicado. Entonces, predicado, en este caso le vamos a llamar concatena. Va a recibir dos listas a las cuales le vamos a llamar X y una tercera lista que va a ser Z. Entonces contiene lo que me va a decir es que si yo al concatenar X con Y, me da Z. ¿Sale? Entonces va a representar a Z como la concatenación de las listas X y Y, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi caso base? En este caso, la lista vacía sí la vamos a considerar como caso base. Entonces, vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos en contienda. Teníamos cuatro casos. Cuando la lista es vacía, cuando el elemento estaba al principio, cuando el elemento estaba en la mitad y cuando el elemento no estaba de plano. Entonces, aquí vamos a tener también varios casos, ¿no? Cuando la lista sea vacía, más bien cuando alguna de las dos listas sea vacía, que sería, por ejemplo, si X es vacía, pues ¿cuál será su concatenación con Y? Pues Y. Entonces, concatena de la vacía con Y tiene que ser Y, ¿no? Y en el otro caso, pues ya va a ser cuando las dos listas tengan elementos. Entonces vamos a definir reglas para ambos casos, ¿no? Entonces el primer caso está muy sencillo. Decíamos que si la lista es vacía, la primera, y tengo una lista L2, pues ¿qué tengo que devolver? Pues L2, ¿no? La concatenación de la vacía con L2 es L2. Y listo. Para el siguiente caso, lo que vamos a verificar antes de probar cualquier otra cosa es que la cabeza de la lista del tercer argumento sea igual a la cabeza de la lista del primer argumento. ¿Por qué quiero verificar eso? Pues porque si las estoy concatenando, tienen que empezar con la misma cabeza, ¿no? Entonces después me voy a la cola de la primera lista y verifico nuevamente si la cabeza de esa cola es igual a la cabeza de la última lista, ¿no? Y ahí me voy a seguir descomponiendo la primera lista hasta que llegue a la vacía. Si llego a la lista vacía, como estoy haciendo recursión sobre las dos primeras listas, pues justamente voy a llegar a que la tercera lista va a ser igual a la segunda porque ya le fui quitando elementos. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que tenemos la lista 1, 2, 3 y la lista 4, 5, 6, ¿no? Entonces yo quiero probar que su concatenación es algo así, ¿no? Bueno, no es algo así, más bien, esa es su concatenación. Entonces, la forma en la que voy a hacer recursiones, voy a decir, mira, el primero de esta es igual al primero de esta. Ok, entonces vamos a quitarle un elemento a esta y un elemento a esta. Va. Ahora, el primero de esta es igual al primero de esta. Ok, entonces vamos a quitarlo y lo quitamos acá también. El primero de esta es igual al primero de esta. Ok, muy bien. Vamos a quitarlo. Y ahora esta ya es la vacía. Entonces, como la concatenación de la vacía con cualquier otra lista es esta lista, y en particular llegué a esa lista, pues concluyó
true, ¿no? Entonces, básicamente estoy descomponiendo la primera lista y la última, y si en algún punto llego a que esta es la vacía, pues la tercera tiene que ser igual a la segunda, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues mediante patrones, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a tener como primer argumento una lista que tiene una cabeza 1 y un resto 1, ¿no? La segunda lista ni siquiera la voy a descomponer, entonces le voy a poner un nombre general como L2. Y la tercera lista sí la vamos a descomponer, pero decíamos que tiene que tener la misma cabeza que la primera. Entonces le voy a poner el mismo nombre. Y como cola le voy a poner R3, ¿no? Entonces, para probar que esto es cierto, como veníamos haciendo, pues tengo que probar recursivamente que el resto de la primera lista, la segunda lista y el resto de la tercera cumple con este predicado, ¿sale? Entonces, nuevamente, a manera de repaso, la primera regla indica que al concatenar una lista vacía con cualquier otra, da como resultado la segunda lista, y la segunda regla nos dice que vamos a verificar primero que la cabeza de la primera y la tercera son iguales, y de lo contrario, pues como no entran en ninguno de los otros dos casos, decimos false. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Voy a volver a cargar el archivo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, concatena de la lista 1, 2, 3 con la 4, 5, 6. ¿Quién tiene que ser? Vamos a ponerle una variable, por ejemplo, C, ¿no? Le damos Enter y creo que es que lo volví a definir como contiene. Concatena. Y aquí no aplica la de nadie me dijo y quería ver si estaban atentos, porque estoy aquí solo, ¿no? Hay aquí también el caso recursivo. Pero también está bien que vean como este tipo de errores para que vean que no nadie es como un dios divino que es experto en programación, todos nos equivocamos en cosas súper simples, ¿no? Y está bien porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer concatena de la lista 1, 2, 3 con la lista 4, 5, 6 y pusimos una variable C. Y justamente nos dice que la respuesta es la lista que tiene del 1 al 6, que sí es justamente la concatenación. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, concatena de la lista 1, 2, 3 con la lista 4, 5, 6, ¿no? Y queremos verificar que en efecto sea esta lista, ¿no? Nos devuelve true porque pues sí, sí es esa lista, y ya habíamos visto de hecho que la construcción sí, sí es correcta, ¿no? Nada más lo estamos verificando y vamos a hacer ahora uno donde no tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, vamos a concatenar la 1, 2, 3 con la 4, 5, 6 y vamos a decir que su concatenación no va a tener a la cabeza de la lista. 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Y nos devuelve false, justamente porque no hay una regla de esta forma, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo que va a ser utilizando listas de diferencia. Al principio de la sesión les decía que las listas de diferencia son un tipo de lista muy particular que se agregó en Prolog, ¿no? Entonces, para revisar lo que son las listas de diferencia, voy a volver a usar mi Sublime como pizarrón, lo voy a hacer en otro archivo. Entonces, vamos a definir primero un concepto muy importante, que es el concepto de estructura de datos completa, ¿no? Que seguramente este concepto no se ve en los cursos de estructuras de datos, porque es muy raro que exista en un lenguaje. De hecho, al menos yo solo lo he visto en Prolog. Si alguno de ustedes lo ha visto en otro lenguaje, pues ahí nos platica, pero yo al menos yo solo lo he notado en Prolog, ¿no? De los lenguajes que he visto, solo Prolog lo tiene, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras, ¿no? Son, más bien es una estructura, ¿ja? eh, que justamente se representa, ¿no? Que hace uso de variables para representar huecos, así les vamos a llamar, huecos, ¿no? Y lo que van a representar los huecos, lo voy a poner aquí como puntos, los huecos representan, ajá, partes de la estructura que no son conocidos. Bueno, conocidas porque son partes. Entonces, justamente
lo que vamos a tener son estructuras que sí tienen algunos elementos, pero que en algunos elementos todavía no sabemos cómo se calculan o qué elemento se va a guardar. Entonces decimos, bueno, aquí va a haber un elemento, pero le voy a dejar un hueco indicando que pues lo tiene que ocupar en algún... Perdón, se me cayó algo. Para ver que en algún punto eh, ese hueco se va a llenar con un elemento. No sé cuál es ese elemento porque no lo he calculado, no lo he buscado, no lo he generado, pero en algún punto se va a llenar ahí. Es algo parecido a cuando definimos arreglos en un lenguaje de programación, que decimos, mira, el arreglo va a tener elementos, a lo más 5 elementos, y yo le digo, pues solo quiero meter un elemento en la posición 0. Pero todos los elementos desde el 1 hasta el 4 están con null, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos serían el equivalente, no es lo mismo, ¿no? Pero sería el equivalente a decir que en las entradas con null tienen huecos, que no sabemos cuáles van a ser, pero se van a llenar, ¿no? Entonces, eso es una estructura de datos incompleta. Ahora, por otro lado, vamos a tener a las listas diferencia. Ajá. Las listas diferencia van a ser estructuras de datos que son justamente de este tipo, incompletas, y se van a formar a partir de una lista abierta y su hueco, ¿no? Una lista abierta, aunque no lo hemos definido, lo voy a poner aquí con asteriscos para que se acuerden que es algo importante, ¿no? Entonces una lista abierta es una lista que tiene como cola una variable, que es justamente un hueco, ¿no? Entonces voy a tener una lista con aquí le puse abierta, voy a tener una lista que tiene como cola un hueco, una variable, justamente por eso es incompleta, pero al mismo tiempo voy a decir quién es ese hueco, ¿no? Entonces, justamente por eso es una lista que se forma a partir de una lista abierta, que es una lista incompleta, y el hueco de esta lista. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, una lista abierta podría ser esta lista. Dijimos que tiene como cola una variable, en este caso es una X. Entonces, ¿cuál es el hueco de esta lista? Pues justamente la X. Entonces, una lista diferencia es justamente algo de esta forma. Es diferencia porque estoy diciendo, mira, el hueco de esta lista es X y le voy a quitar X. Entonces esto es igual a esta lista. ¿Y eso? Entonces básicamente lo único que estoy diciendo es otra forma de representar a las listas, ¿no? Ya habíamos visto la representación simple, la interna y la de patrones. Entonces esta es una representación llamada lista diferencia, ¿no? Entonces estoy representando esta lista, pero lo que estoy haciendo es utilizar la lista incompleta y el hueco que está dejando esa lista. Entonces, si yo quito el hueco, pues me queda la lista original, ¿sí? Entonces, vamos a definir ahora, como nos decía el ejemplo, el predicado concatena que ya habíamos hecho utilizando este tipo de listas. Las consultas también las vamos a tener que hacer con estas listas explícitamente o no va a funcionar la regla que definamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que la complejidad va a mejorar. Ahorita lo analizamos con más detalle, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro script, un ejemplo clásico, por eso lo escogí, que es justamente del uso de listas de diferencia, es la concatenación. Entonces, como habrán visto en muchos cursos de algoritmos o de estructuras de datos, la concatenación, ¿no? Es una operación que independientemente de que estemos en Prolog, se utiliza mucho en distintos lenguajes de programación, ¿no? De hecho, es como de los primeros conceptos que se les enseña en ICC o en discretas, ¿no? Entonces, la concatenación justamente es una operación tan utilizada que debería de tener una complejidad bastante pequeña para que no afecte los procesos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer pues es cambiar la complejidad, porque justamente estamos viendo este predicado y nos damos cuenta muy fácilmente, espero que sí sea fácilmente, si no, si estoy en un error, díganme, ¿no? Que es justamente que la complejidad de esta operación es lineal, ¿no? Es ODN. ¿Por qué es ODN? Porque estoy tomando los elementos uno por uno de la primera lista y hasta que llego a la vacía, pues ya pego la segunda, ¿no? Entonces, ¿quién sería n? Pues sería el número de elementos de la primera lista. Entonces, es una operación, digamos, no es tan alta, digo, no es cuadrática, no es polinomial, pero aún así no es, digamos, muy rápida.
¿no? Si tengo una lista con 1 millón de elementos, pues a ver cuánto se tarda, ¿no? Entonces, ¿podemos bajar esta complejidad? Sí, utilizando justamente listas diferencia, esta complejidad se puede volver constante, porque en vez de estar procesando la lista, voy a hacer simples operaciones de diferencia con las listas, ¿no? Entonces vamos a definir este predicado para que quede más claro por qué se vuelve constante, ¿no? Entonces le voy a poner exactamente el mismo texto, porque la operación es la misma y la lógica también es la misma. Lo que va a cambiar es la definición de las reglas, ¿no? Una concatenación de las listas X y Y, ¿no? Entonces aquí en vez de concatena le voy a poner concatena div1. Vamos a hacer dos versiones, ahorita les explico por qué. Entonces para esta primera versión vamos a definir una primera regla, ¿no? Entonces como las listas se están representando como listas diferencia, ese patrón también lo podemos poner directamente cuando definamos las reglas, ¿no? Entonces aquí le voy a poner concatena y le voy a poner que el primer parámetro va a ser una lista A, que va a ser una lista incompleta o una lista, ¿cómo la habíamos puesto? Se me fue la palabra, perdón. Una lista abierta, ¿no? Y vamos a tener a su hueco. Entonces el hueco de esa lista es HDA. El segundo elemento va a ser una lista con su hueco HDB y el tercero va a ser otra lista con su hueco HDC, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebo que la concatenación de A con B es esta lista? Entonces, pues vamos a hacer algunas operaciones. Para empezar, H de A lo tengo que unificar con quién. Si yo quiero construir esta lista, pues H de A, que es como, digamos, es básicamente la cola de la lista A, pues la tengo que volver H, más bien la tengo que volver B, ¿no? Para que sea justamente pegarle a la lista A todos los elementos de B, ¿no? Sin su cola, porque la cola de B es la vacía, ¿no? Entonces, ok, tengo que sustituir, o más bien unificar, H de A con B, vale, ¿no? Después, H de B, ¿quién debería de ser? Pues debería de ser la cola de C también, ¿no? Porque la cola de la última lista tiene que ser la vacía, igual que la segunda. Entonces le vamos a poner aquí que H de B tiene que volverse justamente B, ¿no? Y por último, ¿quién tiene que ser C? ¿No? Pues C se tiene que volver la cabeza de la tercera lista y la cabeza de la tercera lista, como ya habíamos visto, tiene que ser igual a la primera, ¿no? Entonces, aquí como que está un poco confuso lo que estamos haciendo, pero básicamente lo que estamos diciendo es que estamos rellenando huecos, ¿no? Aquí me equivoqué, aquí es HDC. Sí lo dije, pero no lo escribí así, ¿no? Entonces estamos llenando los huecos de manera que todo tenga sentido cuando se haga la unificación, ¿no? Entonces H de A se va a unificar con B, H de B se va a unificar con H de C y C se va a unificar con A y justamente vamos a tener la construcción de la lista, ¿no? Entonces vamos a guardarlo y ejecutarlo. Entonces vamos a hacer concatena div1 y le vamos a pasar las dos listas. ¿Qué listas le vamos a pasar? Las listas diferencia, ¿no? Que serían justamente las listas incompletas con su hueco. Entonces aquí, por ejemplo, quiero esta lista, digo que tiene un hueco y pues le paso quién es justamente ese hueco. Me voy con la que sigue. La lista 456, le indico que va a tener un hueco y quién es ese hueco, ¿no? Y entonces finalmente la tercera lista le voy a poner C para ver quién es. Entonces, otra vez me equivoqué. Sí, aquí se tiene que llamar div1. Déjenme, lo guardamos otra vez. Vamos a copiar este. Concatena div1 y le ponemos el hueco. Bien. Y ahora sí lo ejecutamos y nos queda algo así. Tenemos dos unificaciones. La primera, que fue la unificación de X con la cola de la segunda lista, ¿no? Que fue justamente cuando le pegamos los últimos elementos a la primera lista. Y C, pues justamente se unificó
con toda la lista ya construida. Y dense cuenta que la cola de esa lista es justamente la cola de la segunda, que fue justamente lo que definimos en la unificación. Y también la cabeza de esa lista, pues fue justamente la cabeza de la primera lista, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza más o menos esta consulta? Pues justamente tenemos dos unificaciones. La primera es, pues justamente que teníamos aquí, que, ¿cómo se llamaba? H de A, la estábamos volviendo B, ¿no? Entonces, en este caso, el hueco de A lo unifiqué con B, que es esta operación, ¿no? El hueco de A, que fue X, lo unifiqué con B, que es esta lista, ¿no? Acuérdense que B es la lista sin su hueco, entonces aquí no estamos considerando a Y, ¿no? Que es todo esto más bien. Ajá. Este menos Y todavía no lo estamos unificando. Después decimos, ok, H de B, que es justamente este, unifícalo con H de C. Entonces la cola de esta lista ya sabemos que es la cola de la segunda, ¿no? Que va a ser justamente menos Y. Y la cabeza de C tiene que ser pues igual a la de A, que fue justamente todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el análisis ya paso a paso se los voy a poner en la nota y ahora si se dan cuenta, esta definición estamos diciendo tal cual que unificar con qué y hasta ahorita nunca habíamos hecho una regla de esa forma. Entonces, si lo que queremos es que, por ejemplo, aquí A sea la misma cabeza de esta lista, pues ¿por qué no ponerlo de esa forma? ¿No? Entonces lo vamos a poner tal cual directamente en el patrón para no estar poniendo explícitamente qué unificar con qué, sino que Prolog lo identifique solito. Entonces voy a copiar el comentario. Aquí yo voy a poner diff2. Entonces ahora nuestra regla va a recibir una lista A con su hueco, pero habíamos dicho que H de A se va a llenar con el hueco, más bien se va a unificar con B, que es pues los primeros elementos de esta lista. Entonces, ¿por qué no lo pongo de una vez así? Le voy a poner B, ¿no? El segundo, decíamos que es B, ok, B lo dejábamos igual, ese no lo estamos cambiando. Ahí le podríamos poner también H de A, ¿no? Para que aquí entonces, o lo cambio aquí o lo cambio acá. Entonces, como ya lo cambié aquí, aquí ya no lo modifico, ¿no? Y H de B, decíamos que tiene que ser ahora H de C, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner C de nombre para que no estemos poniendo los huecos explícitamente, pero acuérdense que C es el hueco de la primera lista, ¿no? Y entonces después decíamos que la cabeza de C, de la tercera lista, tiene que ser A. Entonces lo vamos a poner de esa forma. Y su hueco, que era H de C, ya lo habíamos cambiado por esta C, ¿no? Entonces decimos que es algo así y lo ponemos como un hecho. Entonces, si se dan cuenta, modifiqué la concatenación de manera que ahora solo es un hecho. Y como es un hecho, la operación se vuelve completamente constante. Entonces le bajamos la complejidad pues bastante, ¿no? Entonces esta ya es una operación mucho más rápida, ¿no? Entonces vamos a cargarlo para que vean que sí funciona. Entonces aquí nada más le voy a cambiar concatena diff por 2 y me trajo exactamente los mismos resultados. Por supuesto es un poco más como difícil de analizar los resultados, pero la idea es exactamente la misma y esto lo pueden utilizar para bajarle la complejidad a muchas operaciones. Solo tienen que analizar qué hueco voy a reemplazar por qué y y pues ya, ¿no? Básicamente hay que ir siguiendo ahí qué huecos tienen las listas, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Como siempre, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, ya sea del Classroom o aquí directamente en el video, y nos vemos en otra sesión. Se cuidan, bye.